Hablar de la comunicación en pareja suele hacerse desde lugares simplificados. Hay que hablar, todo se arregla conversando, si se aman se entienden. Estas frases, aunque bien intencionadas, esconden una dificultad central. Comunicarse en una relación íntima es una de las tareas más complejas que existen, no porque falten palabras, sino porque lo que está en juego no es solo información, sino identidad, vínculo, poder, miedo y deseo. En la pareja no se habla desde la neutralidad, se habla desde la historia emocional, desde las heridas previas y de la necesidad profunda de ser reconocido por alguien que importa. La comunicación en pareja no puede entenderse únicamente como el intercambio de mensajes claros. Es un proceso relacional donde cada palabra tiene un peso simbólico, donde el silencio se comunica tanto como el discurso y donde el conflicto no es un accidente, sino una consecuencia inevitable del encuentro entre dos subjetividades completas. Pretender que una relación funcione sin tensiones comunicativas es desconocer la naturaleza misma de la intimidad. El problema no es que haya dificultades para comunicarse, sino el cómo se las enfrenta. Uno de los grandes mitos en las relaciones de pareja es la idea de la transparencia emocional, la creencia de que si el otro realmente ama, debería saber lo que me pasa sin que yo se lo diga. Esta expectativa genera una enorme cantidad de frustración y resentimiento. Se espera comprensión automática, lectura de señales, intuición perfecta. Cuando esto no ocurre, se interpreta como desinterés o falta de amor, en lugar de reconocer una verdad básica. Nadie puede habitar plenamente el mundo interno del otro sin medición de la palabra. La comunicación no es redundante al amor, es su condición. Amar no elimina la necesidad de decir. Al contrario, cuanto más importa el vínculo, más necesario se vuelve hablar. Sin embargo, hablar implica exponerse, reconocer necesidades, límites, inseguridades y deseos que no siempre son bien recibidos. Por eso muchas parejas desarrollan formas indirectas de comunicación, insinuaciones, reproches velados, silencios prolongados o estallidos acumulados. Estas formas no surgen por falta de inteligencia emocional, sino por miedo a perder el vínculo al decir lo que realmente importa. Gran parte de la comunicación en pareja ocurre a través del conflicto. Las discusiones no son solo choques de opinión, son escenarios donde se le expresa lo que ya no se pudo decir antes. Detrás de una pelea por horarios, dinero o mensajes no respondidos, suelen esconderse preguntas más profundas. ¿Me importas? ¿Soy prioridad? ¿Puedo confiar en ti? ¿Tengo lugar en tu vida? Cuando esas preguntas no se formulan directamente, se filtran en el conflicto. Desde esta perspectiva, el conflicto no es un fallo comunicativo, sino una forma precaria de comunicación. El problema no es discutir, sino discutir sin conciencia de lo que realmente se está pidiendo. Muchas discusiones se vuelven cruciales porque las personas atacan el síntoma y no el significado. Se pelea por el hecho, pero se sufre por el vínculo. Cuando el conflicto aparece en la comunicación, suele volverse reactiva. Se habla desde la activación emocional, no desde la reflexión. En este estado, el objetivo no es comprender ni ser comprendido, sino defender el yo. Aparecen patrones conocidos: acusación, justificación, minimización, ironía, victimización. Cada uno de estos movimientos cumple con una función defensiva: proteger la autoestima, evitar la culpa o recuperar el control. La comunicación reactiva tiene una característica central: no escucha, incluso cuando el otro habla. La mente está ocupada preparando la respuesta. Se escucha para contraatacar, no para comprender. En este clima, la palabra deja de ser un puente y se convierte en arma. Muchas parejas quedan atrapadas en estas dinámicas durante años, no porque no se amen, sino porque no saben salir del modo defensivo sin sentirse vulnerables. Comunicarse de manera auténtica en pareja implica un riesgo emocional real: decir lo que me duele, lo que necesito o lo que no puedo ofrecer. Esto expone la posibilidad de rechazo, incomprensión o pérdida. Por eso la comunicación honesta no es solo una habilidad, sino un acto de valentía emocional. No se trata de decir todo impulsivamente, sino de elegir conscientemente cuándo y cómo hablar, sabiendo que no hay garantías de ser recibido como se espera. La dificultad aumenta porque en pareja, el otro no es solo un interlocutor, sino una figura de apego. Su respuesta no es neutra,
afecta directamente la sensación de seguridad emocional. Cuando hablar genera más miedo que callar, la comunicación se empobrece y el vínculo se vuelve frágil. En estos casos, el silencio no es calma, sino tensión contenida. La comunicación asertiva suele presentarse como una técnica, pero en realidad es una posición ética frente al vínculo. Implica hablar desde el propio lugar sin anular al otro, escuchar al otro sin anularse a uno mismo. No busca suavizar el contenido ni evitar el conflicto, sino ordenarlo. La asertividad no elimina el dolor, pero evita la violencia y la confusión. Ser asertivo no significa ser amable todo el tiempo, significa ser claro, decir esto me duele, esto no lo puedo sostener, esto necesito, sin atacar ni justificar en exceso. La asertividad rompe con dos extremos igual de dañinos, la pasividad que acumula resentimiento y la agresividad que rompe el vínculo. Se sitúa en un punto incómodo, pero necesario, la responsabilidad por la propia palabra. Una de las funciones más importantes de la comunicación en pareja es la puesta de límites. El límite no es un rechazo del otro, sino una afirmación del propio espacio. Sin embargo, muchas personas evitan poner límites por miedo a dañar o a ser vistas como egoístas o provocar una ruptura. El resultado suele ser una relación donde uno cede constantemente y el otro, sin necesariamente quererlo, ocupa cada vez más espacio. Comunicar límites de manera clara es una forma profunda de cuidado. Cuidado del vínculo porque evita acumulaciones explosivas. Cuidado del otro porque le permite saber a qué atenerse y cuidado de uno mismo, porque preserva la integridad personal. El límite comunicativo a tiempo duele menos que el límite impuesto desde el hartazgo. No toda comunicación ocurre a través de palabras. El silencio también comunica, y muchas veces con mayor intensidad. Hay silencios necesarios, pero hay silencios que hieren. El retiro afectivo, la indiferencia, la negativa a hablar sin explicación. Estos silencios suelen vivirse como castigo o abandono, especialmente en relaciones donde la palabra es principalmente el sostén del vínculo. La diferencia entre un silencio que cuida y uno que daña no está en su duración, sino en su contexto y explicación. Decir necesito tiempo para ordenar lo que siento y luego hablamos es comunicación. Desaparecer sin palabra es violencia relacional. En pareja, no hablar también es una elección, y como toda elección, tiene consecuencias emocionales. Ninguna pareja se comunica perfectamente. Todas se equivocan, hieren, malinterpretan. Lo que distingue las relaciones que se sostienen de las que se desgastan no es la ausencia de errores, sino la capacidad de reparación. Reparar implica reconocer el impacto de lo dicho o hecho, asumir responsabilidad y mostrar disposición a ajustar la conducta. No se trata de tener razón, sino de cuidar el vínculo. La reparación devuelve algo esencial: confianza. La confianza en el que el conflicto no implica abandono, en que el error no cancela el amor, en que la palabra puede volver a ser un espacio seguro. Sin reparación, cada conflicto deja una pequeña grieta. Con el tiempo, estas grietas se convierten en distancia emocional. Toda relación de pareja implica una distribución de poder, aunque no siempre sea explícita. Quien necesita más, quien teme más a perder, quien está más disponible emocionalmente, suele quedar en una posición de mayor vulnerabilidad. La comunicación es uno de los principales escenarios donde el poder se ejerce o se equilibra. Controlar cuando se habla, cuánto se habla o si se habla desde una forma de poder. Minimizar lo que el otro siente, ridiculizar su necesidad de diálogo o imponer silencios que son estratégicos que desequilibran la relación. La comunicación ética reconoce esta asimetría y busca no aprovecharse de ella. Pregunta constantemente: ¿estoy usando mi posición para cuidar o para evitar? La comunicación en pareja está profundamente ligada a la responsabilidad afectiva. Ser responsable no significa decir todo sin filtro, sino hacerse cargo del impacto emocional de lo que se dice y de lo que se calla. Muchas relaciones fallan no por falta de amor, sino por exceso de ambigüedad. Decir una cosa y hacer otra. Prometer implícitamente lo que no se puede. Dejar abiertas expectativas sin intención real de cumplirlas. La comunicación responsable pone palabras donde suele haber confusión. No garantiza que el otro esté de acuerdo, pero evita el daño innecesario. Hablar claro a tiempo puede doler, pero ordena. Callar para no incomodar suele terminar incomodando mucho más.
La forma en que una persona se comunica en pareja revela mucho de su historia emocional. Hay quienes aprendieron que hablar no sirve, que nadie escucha, que el conflicto es peligroso. Otros aprendieron que solo se obtiene atención a través del drama o la agresión. La pareja se convierte entonces en un escenario donde estos aprendizajes se reactivan. Desde esta perspectiva, los problemas de comunicación no son solo un problema de vínculo, sino oportunidades de autoconocimiento. ¿Desde dónde hablo? ¿Qué temo perder si digo esto? ¿Qué parte de mí se activa cuando el otro responde como espero? Estas preguntas transforman la comunicación en un proceso de crecimiento, no solo de ajuste relacional. En pareja, la palabra no solo describe la realidad, la construye. Decir siempre, nunca, da igual, haz lo que quieras, no es inocente. Estas frases crean climas emocionales, refuerzan narrativas y definen posiciones. La comunicación cotidiana modela la experiencia del vínculo tanto como los grandes gestos. Por eso comunicarse mejor no implica hablar más, sino hablar con mayor conciencia del peso de la palabra. Cada conversación deja huella, puede reforzar la seguridad o profundizar la distancia, puede abrir posibilidades o cerrarlas. Finalmente, la comunicación en pareja no es solo expresión, es decisión de implicarse, de cuidar, de no huir frente a lo difícil, decisión de decir la verdad incluso cuando incomoda, decisión de escuchar incluso cuando duele. No todas las relaciones pueden sostener este nivel de exigencia, pero también es parte de la verdad. Pero aquellos que lo logran no lo hacen por ausencia de conflicto, sino por presencia de la palabra. La comunicación en pareja no garantiza que el amor dure ni que el vínculo sobreviva a todas las crisis, pero sí garantiza algo fundamental, que si la relación se transforma o termina, no lo haga por confusión, silencio o violencia emocional. Hablar con conciencia no elimina el dolor, pero le da sentido. Permite que las decisiones sean asumidas, no padecidas. En un mundo donde las relaciones son cada vez más frágiles y rápidas, la comunicación se vuelve un acto profundamente contracultural. Hablar, escuchar, reparar y poner límites exige tiempo, presencia y coraje. No es cómodo, pero es humano, y en esta humanidad compartida, la pareja encuentra su posibilidad más real de existir sin perderse.